Habíamos visto en nuestro tercer encuentro que las tres personas de la Trinidad se habían manifestado juntas en Mateo capítulo 3, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él, y hubo una gran voz de los cielos que decía: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Aquí vemos a las tres personas siendo una sola. Es la unión de tres personas en un hombre, y esto afirma la igualdad y unidad de sustancia. Hoy quisiera compartirles el accionar del Espíritu Santo, porque Jesús entra, irrumpe y sopla el Espíritu Santo e imparte paz, como leemos en Juan 20, 19, 23. Cuando Jesús entra en el aposento, cerrada la puerta, y donde estaban los discípulos reunidos, aparece en medio de ellos en Juan capítulo 20, versículo 19, dice: "Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitan los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retengan, les son retenidos". Tenemos que entender que la paz es posible en la presencia y en la manifestación del Espíritu Santo. Jesús imparte paz por la unción del Espíritu Santo, y los discípulos reciben la capacidad espiritual de morar juntos, algo que les había costado, de estar en armonía y de perdonarse. Se terminan las competencias. O sea, no hay paz verdadera sin perdón, y no puede haber perdón sin la administración del Espíritu Santo. La paz y el perdón son el resultado de una obra espiritual, no pertenece a la comprensión intelectual. Jesús les había dicho en Juan 14, 26, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y se las recordará, y les recordará todo lo que yo les he dicho». O sea, el Espíritu instruye y recuerda, revela a Cristo y no se ocupa de sí mismo, sino del Hijo. El Padre enviará en mi nombre. Es interesante cómo los discípulos comienzan a tener comprensión, revelación. Pedro predicando, ellos recibiendo la unción, empiezan a recordar y a vivificar todo lo que habían recibido de Jesús. Hay un paralelismo con Lucas, en el final del capítulo de Lucas, cuando Jesús aparece a los discípulos y dice que les abre las Escrituras, les abre el entendimiento. Creo que hay un paralelismo con este pasaje. Ellos comienzan por este soplo del Espíritu a tener revelación, a tener entendimiento, a tener la capacidad de poder recordar por el Espíritu todo lo que les había sido instruido y enseñado. Entonces comienzan a suceder los hechos del Espíritu Santo. Así que el Espíritu primero obró haciendo que escuchen con fe. En Hechos capítulo 1 dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, creyeron, se quedaron, obedecieron, esperaron, tuvieron fe, tuvieron una convicción espiritual, recibieron revelación de la palabra. Dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo hablaba antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús.
en el capítulo, versículo 16-20, dice, y era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que en aquel campo se llama campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella y tome otro su oficio. O sea, Pedro comienza a tener a través de la unción revelación, claridad, iluminación sobre la palabra profética, sobre los salmos, sobre lo que está escrito, sobre lo que se tiene que ir haciendo a partir de ese momento. Tome otro su oficio. Ahí es donde surge Matías. Entonces vemos que en el cumplimiento de la promesa, en Juan 14:26, que decía más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y se las recordará todo lo que yo digo. Y el cumplimiento de la promesa viene acompañado de revelación. O sea, cuando dice, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio, bueno, eso lo encontramos en el Salmo 69, versículo 25, en el Salmo 109, versículo 8 también hay una palabra profética al respecto del sufrimiento de Cristo y de aquel que lo habría de traicionar y la maldición que vendría sobre él porque iba a ser destruido. Entonces vemos que cuando dice el cumplimiento de la promesa más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les haya dicho. Ahora, eso tuvo un comienzo con el soplo del Espíritu Santo y hay un paralelismo en Lucas, capítulo 24, versículo 45, que dice, entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Esto es cuando Jesús aparece. Dice, luego le dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y nos encontramos entonces con Pedro declarando la necesidad de encontrar a alguien que cumpla con el oficio que cumplía Judas, y ahí es donde aparece la declaración de Pedro que había necesidad de nombrar a alguien nuevo, dice Pedro que entonces echaron suertes, dice la palabra, y reconocieron a Matías. Vemos que el Espíritu Santo toma la iniciativa en todas las cosas y que todo lo que fue enseñado por Jesús a través del tiempo que estuvieron juntos, a través de lo que era la ley de Moisés, lo que decían los salmos, lo que decían los profetas, el Espíritu Santo que ahora está en ellos, es el Espíritu Santo que les revela el conocimiento de la palabra y de las cosas profetizadas. Ahora ahí quedan a la espera de que el Espíritu Santo venga sobre ellos para que ellos puedan ser testigos y tengan la autorización para predicar, y es lo que vamos a estar viendo en la próxima charla. Bueno, queridos hermanos, nos volveremos a encontrar en la próxima charla. Que el Señor realmente esté revelando la persona de Cristo a través del Espíritu Santo en sus vidas. Muchas bendiciones.